Hola, soy Marisela Álvarez, soy de la materia de Estadística Descriptiva, pertenezco al grupo 11. Les voy a explicar el ejercicio 2. Dice el enunciado, se encontró que las medidas de 20 tornillos sacados al azar de una producción de cierto día, estas se encuentran en la tabla siguiente. ¿Qué es lo que vamos a realizar con esta tabla? Una variable cuantitativa continua. Estos datos los vamos a nombrar. ¿Cómo los vamos a nombrar? Medidas. ¿Para qué? Para utilizar las fórmulas. Muy bien. Y vamos a realizar entonces la tabla de distribución de frecuencias por intervalos. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a buscar el total de datos. ¿Con qué fórmula? Shift igual contar medidas. Al tener 30, que es el total de los datos, también ya debemos de buscar lo que es tanto primero el rango, segundo el número de intervalos, tercero la amplitud, cuarto el rango ampliado, quinto la diferencia, sexto primer intervalo. Muy bien. Entonces, ¿qué fórmulas vamos a utilizar? Para utilizar el rango, para hallar el rango vamos a tener primero un dato máximo y un dato mínimo. ¿Cómo vamos a sacar el dato máximo? Vamos a tener shift igual, entre paréntesis, medidas. Vamos a tener el dato mínimo, que es shift igual, min, que es la fórmula, medidas, entre paréntesis. Esto nos da dato máximo 11,9. Dato mínimo 10,2. Y esto nos da la fórmula que sería siendo, para hallar el rango sería el dato máximo menos el dato mínimo. Ahora vamos a buscar el número de intervalos. Número de intervalos tiene una fórmula que es un shift igual 1 más 3,3 por logaritmo. Entre paréntesis vamos a colocar el número total de datos, que es este, que es 30. Y en la casilla, que es esta. Entonces sería siendo entre paréntesis. Listo, nos da un decimal que sería 5,874. Pero debemos de redondearlo. Para redondearlo vamos a utilizar la fórmula shift igual redondear entre paréntesis el número de intervalos, punto y coma, sería siendo 0 y cerramos paréntesis. Eso nos da 6. 6 sería el número de intervalos, que lo vamos a ver reflejado aquí en la tabla de frecuencia. Como acá lo observamos, serán 6 intervalos que vamos a utilizar para nuestra tabla. Bueno, ahora vamos a utilizar lo que es la amplitud. Vamos a hallar la amplitud. ¿Cómo hallamos la amplitud? Con la siguiente fórmula, que es el rango dividido el número de intervalos. Eso nos da 0,28. También debemos de redondear, pero ¿con qué fórmula? Con esa. Shift igual, punto, más, entre paréntesis tenemos el dato de la amplitud, punto y coma, 1. Y ahí nos da 0,30. Ya vamos a hallar el rango de la amplitud. ¿Cuál es el rango de la amplitud? Sería haciendo la fórmula la amplitud por el número de intervalos. También vamos a buscar acá la diferencia. La diferencia es el rango ampliado menos el rango. Esto nos da 0,1. El primer intervalo, la fórmula es este dato que es el mínimo por dato mínimo menos la diferencia por otra vez la diferencia. Nos da 10,19. Este dato también lo debemos de redondear. ¿Cómo lo vamos a redondear? Con la fórmula redondear entre paréntesis el primer intervalo, punto y coma, 1. Muy bien, entonces ya vamos a tener acá, vamos a tener el dato de nuestro primer intervalo.
¿Que dónde lo vamos a colocar en nuestra tabla? Acá, este es nuestro primer intervalo. Para hallar, entonces debemos de utilizar, vamos a realizar la fórmula que es que es la amplitud, que ya la hallamos. Lo debemos de inmovilizar, es decir, para que siempre nos tome la fórmula de amplitud, le debemos dar F4 más el primer intervalo. Esto nos da 10,50 y así sucesivamente nuestra fórmula, como observamos, se va realizando en cada intervalo. ¿Sí? Míralo aquí. Ok, para darnos el último intervalo, que sería siendo 12. Vamos a hallar los datos. Entonces, ¿qué datos? ¿Cómo lo hallamos? Eso se hace entre este primer intervalo más este segundo, y ya luego los dos lo vamos a dividir. Los dos datos se dividen entre 2. Esto nos da 10,35. Y así ya bajamos nuestra fórmula, que nos da 11,85. Ya vamos a hallar la frecuencia absoluta. ¿Cómo la hallamos? Entonces es con la fórmula shift igual frecuencia, medidas, entre paréntesis medidas, punto y coma, es esta columna que es de los intervalos. Es algo muy importante. Siempre debemos de colocarle shift, control y enter. Como la estoy repitiendo, voy a hacerlo para que no se me borre. Permítame un momento. Ahí ya me quedó nuevamente la fórmula para poder que me quede bien expresada y no me genere ningún error. Entonces así ya nos quedan todas las fórmulas de la frecuencia absoluta. Ya vamos a realizar la frecuencia acumulada. ¿Cómo es la fórmula de la frecuencia acumulada? El primer dato de la frecuencia absoluta y ya luego vamos a dividir, vamos a sumar este dato con el dato anterior. Y esto nos va dando ahí la frecuencia acumulada. Para un total de datos que serían siendo 30 en total. Ya vamos a buscar lo que es la frecuencia relativa. ¿Cómo buscamos la frecuencia relativa? Es el primer dato de la frecuencia absoluta, ¿sí?, dividido el último dato de la frecuencia acumulada, y el último dato de la frecuencia acumulada le debemos dar F4. Y ahí sí nos da el porcentaje. Acá nos va a dar con decimales. Es muy importante, por favor, que siempre tomemos en cuenta que debemos de ponerle siempre el porcentaje. Ya ahí está expresado en porcentaje. Y acá por último ya nos muestra también es la misma, el primer dato de la frecuencia relativa para buscar la acumulada, y ya acá tomamos este primer dato, el segundo dato más el anterior, y acá ya nos da la acumulada. Y siempre siempre nos debe dar acá un 100%. Ahí ya podemos observar que ya nos dio bien la tabla de frecuencia por intervalos después de sacar Después de sacar todos estos datos, podemos realizar un histograma, como lo tenemos acá, y un polígono. Acá nos muestra cómo fue que sacamos el histograma, sobre qué valores, que es sobre este segundo intervalo, con la frecuencia absoluta. Se nos muestra la fórmula y aquí nos muestra de dónde sacamos este polígono, que también lo sacamos de la frecuencia absoluta, para que nos dé estos diferentes, el histograma y el polígono. Listo, muchas gracias por su atención.
Entonces esta es la forma en que realizamos el ejercicio 2. Gracias.